Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, Gabriel, Elsa, Leonor, Andrea, Marina, Norma, Alicia Ruiz, ¿qué tal? Buen día. Bien, vamos a comenzar con la práctica meditativa del día de hoy. ¿Qué tal Isabel, Mado, Marines? Vamos a comenzar con la práctica meditativa de hoy. No obstante, me gustaría, ¿qué tal?, acercarles, porque está allí quien me hizo una pregunta ayer a la tarde, a la noche, perdón, después que del vivo, que tuvimos ayer, fue el primer encuentro del taller de neurociencias y mindfulness. Entonces, este es un aspecto a tener en cuenta. Debemos recordar, después voy a la pregunta, debemos recordar que la práctica de mindfulness y de lo que es hoy el entendimiento de lo que son las neurociencias contemplativas surge porque hace unos 2500 años, en el norte de la India, un muchacho llamado Siddhartha Gautama se interrogó hacia sí sobre el morir, el enfermar, el sufrimiento. Y estas preguntas que él se realizó hace unos 2500 años atrás, lo llevó en un recorrido por distintas tradiciones meditativas que había en ese momento. Habitualmente las tradiciones meditativas orientales, sobre todo, se basan en un escudriño casi permanente de la cognición, una especie de detectives de la mente, del cuerpo, de las sensaciones, de las emociones. Y en este indagar, en ese momento había distintos tipos de técnicas para hacerlo, o que ayudaban, o ellos entendían que ayudaban. En esto de la investigación de cómo funciona la mente y cómo es que aparece el sufrimiento. Algo que tenían en claro, que el modo de ver el mundo, el modo o el lugar donde yo deposito el foco de mi atención, eso va a definir mi experiencia. Eso ya lo tenían en claro. Lo que no habían hecho era sistematizar este conocimiento en una especie, en un pensum, un nuevo mapa de la mente y de la conciencia. Toda esta tecnología, como en la época de Galileo no inventó el telescopio, ya estaba inventado. Solo que Galileo le dio un giro a eso y pudo, con esa tecnología, desarrollar luego sus teorías. Bien, no le fue muy bien al pobre. Hace 2500 años, en el norte de la India, en Nepal, un muchacho llamado Siddhartha Gautama, de la tribu de los Shakyas. Este muchacho era una especie de hijo de un señor feudal, una cosa así. Y su interrogante, como el de muchos jóvenes, es ¿cómo se puede salir del sufrimiento? O sea, nada original en sus preguntas, ni tampoco en la búsqueda de respuestas. Como muchos jóvenes en su época, comenzó hablando con gurúes
seguir maestros, abandonó la casa del padre, su familia, y a poco andar ingresó dentro de grupos de monjes ascetas, donde ellos entendían que el modo de afianzarse en la práctica meditativa de la observación del cuerpo, de las sensaciones corporales, de la mente y de la conciencia, era a través de la tradición ascética estricta y rigurosa. Por supuesto que casi se muere. Mientras buscaba esto y yacía tirado en una zanja moribundo, pasa una chiquita y lo ve al trastornado que estaba ahí tirado, que estaba con hábitos propios de los meditadores, y se apiada de él y le da algo así como una especie de arroz con leche hecho tortilla, una cosa así. Y en ese momento cuando come el primer bocado, es como que se da cuenta de que la iluminación no venía por lo estrictamente riguroso y ascético de su práctica. Deja las prácticas ascéticas, le cayó la ficha porque casi se muere, y gracias a la ayuda de esta chiquita, empieza una búsqueda, no desde el ascetismo, tampoco de la autoindulgencia, sino una búsqueda en observar los procesos mentales, las emociones, como productos, sin identificarse con eso. Al cabo de un tiempo, un día de mañana, a la madrugada, mientras estaba meditando, sentado arriba de una paja que había hecho como una especie de asiento, debajo de una higuera, abre los párpados, observa el lucero del alba o una cosa así, y cuando se da cuenta de que la existencia de esa estrella en su vida también se debía a que él estaba vivo para que esa estrella pudiese realizarse, o algo así, se da cuenta de la interconexión que hay entre todos los seres. Y, de algún modo, le cae la ficha. En esa época, caer la ficha se llamaba Buda. Por eso, a este muchacho de la tribu de los Shakyas, al que le cayó la ficha, se iluminó, le decían Shakyamuni Buda, el iluminado de la tribu de los Shakyas, al que le había caído la ficha. Bien, entonces, a él después pasa un tiempo largo, no importa el tiempo, donde no sabe qué nombre ponerle a esta práctica. Pero sí se daba cuenta de que esta práctica tenía que ver con una posición no apegada ni aversiva. Esos términos estaban en esa época. Entonces, algo así como ecuanimidad es lo que le surge. Por lo tanto, en cordobés sería ni muy muy, ni tan tan. Ni muy muy, ni tan tan, él lo va masticando, y cuando tiene que cruzar un río, hay un barquero que lo lleva hasta la otra orilla y tiene que pagar un peaje para ir en la balsa. En la balsa suben familias y parece ser que había una boda o algo así, alguna fiesta, y dentro de la balsa iba un músico que estaba afinando una especie de guitarra, cítara o algo así, un instrumento de cuerda. Y él observaba cómo, si la tensaba mucho, podía romperse, pero si la destensaba del todo, no sonaba. Y eso, junto con su aprendizaje y la tensión emocional de querer ponerle un nombre a esto, dice, esto que ni muy muy,
ni tan tan, es algo así como lo que está en el medio. Y dice, ya sé, a este camino le voy a llamar la senda del medio. La senda del medio. La práctica meditativa, contemplativa, lleva muchos años. Quizás ustedes en este mes, mes y medio, 2 meses, hay gente que hace muchos más años que está practicando, uno llega a intelectualmente comprender un poco más de qué va esto de la práctica. Lo que uno debe confiar, no confíen en nada de lo que yo les digo. Deben confiar si lo que yo les digo y ustedes lo practican hace que se reduzca el sufrimiento. Si eso lo logran, vuelvan, porque esto tiene más o menos sentido común. Bien, entonces, la pregunta que me hacía, o el comentario, mejor dicho, que me hacía una compañera desde Florencia, es el siguiente. Me decía, cuando, refiriéndose al taller que hacíamos a la noche, me dice, cuando yo avanzaba hacia ese silencio que está al final de la exhalación y ponía la mano aquí en mi pecho y contaba las exhalaciones, sentí una paz que me resultó absolutamente extraña. Hay gente que vive, como en el caso de esta practicante, que vive inmerso dentro de sus temores. Por allí son modelos culturales, modelos familiares y la propia biografía, por supuesto. Los eventos, cuando yo me refiero a biografía, me refiero a los eventos propios de la vida de cada uno. No obstante ello, cuando uno practica, encuentra como que es algo extremadamente inusual encontrar tanta serenidad junta. Y esa serenidad, toda junta, está disponible en cualquier momento para nosotros. En cualquier momento para nosotros. Tal cual como cuando cerramos los párpados y aparece esa nada o ese vacío que se llama conciencia o ausencia de formaciones mentales, esa serenidad se logra porque no he luchado contra la mente. A la mente le he observado, la he podido acunar y no me peleo contra los productos de la mente. ¿Cuáles son los productos de la mente? Los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, las creencias, son simplemente productos, como un poquito de cabello o cuando uno se corta la barba. Son simplemente productos. Entonces, esto es importante y esto nos va a llevar después, lo vamos a utilizar en el segundo taller, en el mes de junio, cuando hagamos técnicas de meditación constructiva basadas en la compasión y en la autocompasión. Cuando nosotros encontramos ese lugar seguro allí, como no estamos acostumbrados a tenerlo, mucha gente se asusta. Sí. Se asusta porque entiende que esto es totalmente distinto a lo que venía acostumbrado. Y este espacio de serenidad y tranquilidad está disponible para todos. Entonces, el comentario que yo le hice a esta practicante es que si siente eso, es que va por buen camino. No solamente la serenidad, incluso la inquietud. Cuando uno observa el automatismo de nuestra mente, por allí a uno le asusta. Pero no son otra cosa que productos. Nada más que eso. Bien, vamos a meditar entonces ahora. Dice Marty, me está pasando de reconocer y ser consciente de los pensamientos automáticos. Claro, Marty, tal cual. Mira, Marty,
en la segunda semana en el taller vamos a usar esto, el cuenta ganado o cuenta personas, que sirve para detectar los automatismos, por lo menos que han aparecido. Y después vamos a avanzar sobre qué mecanismos son los que se disparan allí. Muy bien. La mano izquierda dentro de la derecha. Los pulgares amablemente se tocan. Buscamos no interferir en el proceso. Al cerrar los párpados, observamos ese espacio de vacío que se abre frente nuestro, y ese espacio le denominamos conciencia. Los que hayan empezado ya a practicar ayer, busquen cuáles son las pistas para saber si estoy en el nivel de la conciencia. Mientras tanto, inhalamos y exhalamos hacia y desde ese vacío, sin pretender nada a cambio. Los párpados cerrados. Los antebrazos descansan sobre los muslos. Si aparece algún pensamiento, agradable o desagradable, simplemente los observamos. No buscamos ni reemplazar los pensamientos, no buscamos cambiarlos por algo más agradable, no buscamos rechazarlos, tal cual como un paisaje. Cuando vemos por a través de la ventana, simplemente lo observamos, sin emitir juicios de que si está lindo, si está feo, hay muchas hojas en el árbol, hay pocas. Ah, no, aquella rama está torcida. Simplemente observamos.
Si cuando observamos por la ventana todo tal cual está perfecto, porque se acepta cada cosa tal cual y así como es, ¿por qué disgustarnos con los pensamientos? Los pensamientos surgen como una expresión de mi estar en el mundo, pero los pensamientos no somos nosotros, es solamente un producto. Así como un paisaje es una metáfora del mundo en un instante, los pensamientos son una metáfora entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Una metáfora llamada símbolo, a modo de lenguaje, de palabras sueltas o de frases o de imágenes. No buscamos ni rechazarlos, no buscamos aferrarnos. Vamos una y otra vez hacia la exhalación. Recordemos que no debemos interferir en la mecánica respiratoria. Simplemente observamos cuando el cuerpo quiere inhalar y quiere exhalar, y lo hace por nosotros. No hace falta esforzarse en ello. Si no somos capaces de observar algo tan sencillo y disponible en cualquier momento para nosotros, como el cuerpo cuando inhala y exhala, no vamos a poder observar nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales y vamos a estar perdidos. Inhalamos y exhalamos, observando una y otra vez el automatismo de la mecánica respiratoria, guardando la postura. Al mismo tiempo, observando la conciencia. Al mismo tiempo, observando si es que existe algún pensamiento. Y al mismo tiempo, soltando cuando sea necesario. Uno no debe meditar para buscar soluciones a los problemas, pero es cierto que cuando uno medita, por allí las soluciones aparecen solas, sin buscarlas. Suelten los pensamientos.
Suelten los pensamientos, no se distraigan. Inhalamos y exhalando. No dejamos de observar el automatismo del ciclo respiratorio. De este modo, comenzamos a amigarnos en la observación de los pensamientos, emociones, sensaciones corporales. Ya sea un pensamiento o una sensación corporal o una emoción quizás, las observamos como un producto nuestro. No tratamos de retenerlos de modo apegado, no tratamos de rechazarlos de un modo aversivo, no tratamos de que no estén de un modo ignorante. Si aparecen, no es nuestro asunto. Como si cae una hojita de un árbol, tampoco es asunto nuestro. Simplemente observamos el proceso, sin interferir. De ese modo, desarrollaremos una conducta compasiva, ecuánime, asentadas ambas en la sabiduría. No nos criticamos, no juzgamos los pensamientos, lo único que hacemos es observar. Observamos una y otra vez nuestro cuerpo, las sensaciones, las emociones, los pensamientos. Traten de llevar ahora el foco de la atención hacia la exhalación. En la exhalación hay dos momentos. El primer momento es mecánico, que es cuando el tórax comprime para la salida del aire. Pero hay un segundo momento, donde el aire ya no sale, pero tampoco entra. Ese silencio que está al final de la exhalación es ideal para averiguar y atestiguar la sensación de conexión sin el ego. Allí las defensas caen y debemos avanzar en lo posible hacia allí.
Inhalamos y exhalamos hacia y desde la observación de la mecánica respiratoria. Inhalamos y exhalamos sin prisa, sin pausa, sin adelantarnos, sin detenernos. Ese espacio de silencio que podemos encontrar al final de la exhalación, esa sensación de paz y serenidad que se abre allí, con la práctica, eso va a estar disponible para ustedes en el momento que lo deseen. Para ello existe una condición: meditar sin la intención de nada en particular. Cuando busquemos meditar para sentirnos bien, y eso seguramente va a pasar, pero si nos quedamos solamente con eso, nos vamos a quedar con la mitad del viaje. La práctica meditativa es mucho más importante que eso. Al soltar la búsqueda de un logro, todos los logros son posibles. No nos conformemos con lo chiquito. Suelten los pensamientos. Vuelvan a la exhalación. Llevamos la mano al pecho, y cuando yo les diga, vamos a empezar a contar durante un minuto las exhalaciones a partir de ahora. 1, 2,
2, cada uno a su ritmo. Tres. Ahora, si me pueden hacer una devolución de la frecuencia respiratoria. Lo que está en la pantalla es una resonancia magnética funcional de una persona que está meditando. Muy bien, Lore. Leonor, André. Fíjense ustedes cómo, en este caso, es una estimulación mixta del nervio vago y meditación mindfulness. Vemos aquí cómo la corteza cingulada anterior está activa. Esto se logra debido a esto. Elsa, Leandro, esto se logra gracias al estudio de neurociencias con cada uno de esos electrodos que se le ponen allí al monje. Estos estudios no solamente son con monjes, por supuesto, sino con practicantes comunes y ordinarios como nosotros. ¿Qué es lo que se ha visto? Que no solamente es importante la práctica meditativa en sí, la práctica formal, como más o menos espero que la hayan podido realizar ustedes ahora, sino también la práctica informal. En la práctica informal, uno dispone casi todo el día para hacerlo. Un excelente momento para la práctica es cuando me doy cuenta que no estoy practicando. Entonces, en ese instante solamente cuento 10 exhalaciones. Mientras yo sigo haciendo cosas, cuento 10 exhalaciones. Bien. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutitos más. Les recuerdo que esta tarde nos encontramos nuevamente en el segundo encuentro, en el segundo módulo del taller. Son 12 módulos, 12 días. Les ruego a la gente que esté realizando el taller, vean algunos de los videos que tienen como tarea y traten de, aunque sea leer en grandes rasgos, el Satipatthana Sutra, o el Sutra de la atención hacia el cuerpo, las sensaciones, la conciencia y las formaciones mentales. El sutra ese es con el que vamos a trabajar los próximos 3 meses. Pero por lo menos que tengan en claro, a ver, ¿de qué trata el sutra? Si yo les pregunto. Y mira, Julio, trata de la observación y la atención hacia el cuerpo, a las sensaciones corporales, a los productos mentales y a la conciencia. Ya si saben eso, fantástico, por lo menos para esta tarde. La gente a la cual le debemos el podcast, estamos trabajando en ello y se lo vamos a alcanzar esta tarde. Así que no os desesperéis.
Dice Marty, me ha pasado en una conversación detenerme y respirar. Ahora sé que tengo que hacer 10 veces. Perfecto, Marty. Y si te salen 3, que sean 3. Si te salen 10, es mejor. Si te salen 2, está bárbaro. Si te sale una, está bien también. ¿Sabes? Ya bastante esquemas nos ponemos nosotros en la cabeza. ¿Mm? Traten de hacerlo 10 veces. Sabiendo que muchas veces se van a perder y no lo van a hacer. Gracias, Jorge Rubio, como siempre. Invalorable su ayuda en esto. Ah, bueno, perfecto, Jorge. Entonces, Jorge lo estuvo corrigiendo a eso. Tenemos una dificultad con el podcast porque cuando es muy pesado no lo podemos enviar por WhatsApp. Así que vamos a ver si ahora reducido lo podemos enviar. Les mando un cordial saludo a todos y esta tarde a las 19 nos encontramos en el segundo módulo del taller. Les ruego vean los videos, lean aunque sea por arriba lo del Satipatthana Sutra y al resto nos encontramos mañana a las 11 de la mañana aquí en este canal, algo así como Samsara Exit, algo así como para salir del sufrimiento. Un cordial saludo a todos. Chao.